ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. No hay mejor libro con el cual defender la Biblia que la Biblia misma. Moody. Con esta frase célebre comenzamos esta prédica especial en el cual deseamos que el Señor pueda abrir tus ojos y por supuesto también hablarte a partir de las palabras que Él ha dejado en ese libro tan maravilloso, en esa guía de instrucción para el ser humano y también ese modelo en el cual Él nos enseña por medio de su Hijo, Yeshua HaMashiach, que Él es el Redentor de toda la humanidad. Hoy tenemos en este espacio el tema de la derrota de Amalek. Sin duda, una porción de la Biblia que vamos a ubicar allí en el Éxodo, capítulo 17, versículo 8 y 16, donde el Señor nos muestra cómo el pueblo de Israel va a enfrentarse contra su enemigo, un enemigo acérrimo que sin duda más adelante en otras porciones de la Escritura vamos a ver que van a tener enfrentamientos. E incluso hasta el día de hoy podemos ver este conflicto que está sucediendo en Medio Oriente entre el pueblo de Israel, el Islam o los árabes, que siempre tratan ahora sí que de eliminar a este pueblo que el Señor ha elegido, porque es su pueblo especial. A todos aquellos que le han aceptado, que han creído y también decidieron instruirse en base a la Torá, el Señor los eligió. También a aquellos que han aceptado a Yeshua como Señor y Salvador, son parte de su pueblo. Ya esto designamos el pueblo de Israel. Les invito a que vayamos y profundicemos en esta porción de la Escritura que sin duda nos va a dar mucho de qué hablar y que nos va a llamar en nuestro interior, nos va a permitir corroborar que el Señor siempre está pendiente de nosotros y desea que tengamos una comunión entera con Él. Permítanme llevarlos ahora al capítulo de Éxodo 17 en su versículo 8 y leer hasta el versículo 14, donde nos habla de esta porción de la guerra que el pueblo de Israel tiene contra Amalek. Nos dice la Escritura: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea contra Amalek mañana. Yo estaré de pie sobre la cumbre del collado con el cayado de Dios en mi mano. Así que Josué hizo como Moisés le había dicho. Y peleó contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11. Cuando alzaba Moisés su mano, dice que Israel prevalecía, y cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Versículo 12. Pero las manos de Moisés se cansaban, por tanto, dice, tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y Moisés se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué, dice el versículo 14, derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces Jehová dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial y recítaselo a Josué. Borraré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y esta porción bíblica sin duda nos muestra un cuadro histórico y parte fundamental de lo que fue la travesía del pueblo de Israel de la salida de Egipto hacia el monte Sinaí. Y es precisamente esta travesía que, nos va a abarcar del Éxodo capítulo 15, 22 hasta el Éxodo 18, 27, de cómo Yahweh va a conducir a todo el pueblo hacia el monte Sinaí. Para hacer la entrega de las tablas de esos 10 mandamientos que conocemos, tuvieron que pasar esta situación que, no estaba en los planes de Moisés, no estaba ahora sí tampoco en los planes del pueblo, enfrentarse en una guerra contra los enemigos de Amalek.
En esta travesía, bueno, vamos a conocer a Amalek, que es un personaje muy importante que tenemos que recalcar y dar a conocer, y por supuesto saber el contexto histórico de quién es este personaje, porque a partir de él vamos a tipificar algo que a nosotros como creyentes en Cristo, como creyentes en la palabra del Eterno, nos compete y tenemos que tener en cuenta todos los días. Amalek dice que viene de la descendencia de Esaú. Usted se preguntará, ¿quién es Esaú? Bueno, Esaú es hermano de Jacob. Recordemos que estos dos eran gemelos. Primero salió Esaú y después salió Jacob. Esaú tuvo un hijo que se llamó Elifaz, y Elifaz tuvo un hijo que se llamó Amalek, que es el personaje que estamos abordando. En el Génesis capítulo 36, versículo 12, nos dice lo siguiente: y Tibna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. El nombre de Amalek también está relacionado con una zona que, bueno, se puede encontrar allí en el Negev, un monte. Y bueno, lo vamos a encontrar también en las escrituras, relacionado con una ciudad, la ciudad de los amalecitas. Es de mencionar que los amalecitas son una tribu nómada que se va moviendo de diferentes lugares y se establece en diferentes áreas. Y siempre ellos van a ser los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Así como a lo largo de la historia muchos han tratado de desaparecer a este pueblo, pero el Señor siempre lo ha guardado. Y es la promesa con todo aquel que le acepta, con todo aquel que decide aceptar su instrucción y por supuesto a su Mesías, al prometido, al ungido. Ahora, es de mencionar que el Deuteronomios capítulo 25, en su versículo 18, nos dice algo muy interesante con respecto a Amalek. Y se los comparto aquí, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. El 19 de este mismo capítulo nos dice: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Esa es la instrucción del Eterno hacia Amalek. ¿Qué sucedió con Amalek? Bueno, ¿por qué ser considerado como enemigo de Dios? Por una cosa muy importante: quebrantaron los mandamientos y la instrucción del Eterno, y eso, bueno, les dio como resultado que el Señor los tomara como enemigos. Pero no solo desobedecieron, sino que empezaron a adorar a otros dioses. Eran promotores de la idolatría y se oponían a todo lo que el Eterno, a lo que Hashem, nuestro Dios, había establecido. Por eso van a ser considerados enemigos de Dios. Ahora, hablábamos acerca de que para entender este contexto de Amalek es porque lo vamos a llevar a algo que es práctico en nuestra vida, y eso es que Amalek va a tipificar ahora la carne, la lucha que nosotros como personas tenemos contra la carne. Seres espirituales es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que busquemos esa espiritualidad y que esa espiritualidad nos lleve a la obediencia a Dios. ¿Cómo la vamos a lograr? Pues bueno, con la lectura de su palabra. Cuando leamos la Biblia, vamos a entender muchas cosas que nos llevarán a tomar una nueva identidad. Bueno, Amalek, que tipifica la carne, nos muestra que se va a oponer siempre a esta espiritualidad que nosotros debemos de alcanzar. Recordemos que el hombre es tripartito, es alma, cuerpo y espíritu, y está conformado de estas tres áreas. Si usted no lo conocía o si usted no lo había tomado en cuenta, es muy importante para que comprenda y cada una de estas áreas las pueda ahora sí poner en la práctica. Recuerde que necesitan ser alimentadas. Por supuesto que la principal que debemos ahora sí que tomar en cuenta y a la cual Dios nos está llamando es el ser espiritual.
un ser espiritual que sin duda hemos perdido, nos hemos alejado de Dios. Dice la Escritura en el Génesis, en el inicio, nos dice que Él nos puso en el huerto y que en ese huerto teníamos una relación directa con Él, una intimidad con Dios, podíamos platicar con Él y el hombre disfrutaba de toda la creación que el Señor había hecho, lo plantó en ese huerto, pero a raíz de la caída, por la desobediencia tanto del hombre como de la mujer, de los cuales Dios puso en el huerto, perdimos esa espiritualidad, perdimos ese ser espiritual. Hoy necesitamos rescatarlo. Y déjeme decirle que Amalek está oponiéndose todos los días, nos está haciendo guerra. La carne nos hace guerra todos los días. Quiero que tome en cuenta esto. Usted y yo tenemos enemigos que se oponen a que nos acerquemos a Dios, a que tengamos una relación con Él, a que entremos nuevamente a ese huerto donde Él nos depositó desde el principio. Y esos enemigos, entre esos enemigos es de mencionar la carne. También tenemos al mundo, tenemos también a Satanás. No quiere decir que Satanás sea el menor de ellos, pero no todas las cosas que suceden en nuestra vida se las podemos atribuir a Satanás. Todo lo que sucede o la razón por la cual pecamos, se la tenemos que atribuir a Él. Muchas de las cosas, de los pecados que hay en nosotros y de las cosas que practicamos es por la concupiscencia de nuestro ser, por la parte caída, la parte que nos lleva a practicar el pecado y en lo cual encontramos placer. Nos dice la Escritura y nos da por supuesto la esperanza, porque recuerde usted que la Biblia es un libro de esperanza, es un libro que nos da oportunidades y que nos muestra el camino para que nosotros seamos guiados hacia Dios. Nos dice la Escritura que estando entonces en el versículo 8 de Éxodo 17, que estando Israel en Refidim, pelearon. Estos pelearon, y es importante aquí que el quien estaba a cargo de todo el pueblo, pues bueno, era Moisés, este siervo del Señor que eligió para sacar al pueblo de Israel. Estando en esta situación, dice que Moisés llamó a Josué, un personaje importante, Josué, para que se enfrentara contra Amalek. Y se le fue encargado a Josué que escogiera a los mejores varones dispuestos para pelear y que estén listos para la pelea. Dice que estos salieron contra Amalek en la mañana y estarán de pie sobre la cumbre del collado con el cayado de Dios. Quien estaba en la cumbre del cayado, en la cumbre del monte con el cayado, era Moisés, ¿sí? Pero los que estaban peleando era Josué y todo el ejército de Israel. Ahora es importante señalar que nosotros como seres humanos no podemos vencer a la carne que tipifica a Amalek por nuestra propia fuerza. Necesitamos de la fuerza y de la ayuda de Dios. Si usted trata de hacer las cosas por su propia fuerza, de no pecar por su propia fuerza y de tratar de obedecer los mandamientos que Dios ha establecido, déjeme decirle que no va a poder lograrlo. Usted necesita la ayuda de Dios. Usted necesita a alguien superior para que lo dote de fuerza y para que le dé seguridad y, por supuesto, le dé esa valentía de oponerse a todo lo que el mundo nos enseña, pero sobre todo oponerse a su carne, que es nuestro enemigo. Prácticamente dormimos con el enemigo y es todos los días que tenemos que sujetar a nuestra carne y enfrentar esta guerra. Cada vez que nos levantamos por las mañanas tenemos que enfrentar esta batalla con los deseos de nuestra carne, que muchos de ellos nos llevarán a ser desobedientes al Creador. Bueno, usted necesita la ayuda y es precisamente lo que aquí en la Escritura, en Éxodo capítulo 17:9, se manifiesta. El personaje de Josué es un personaje que va a tipificar al mismo Jesucristo. Usted y yo necesitamos a Jesucristo para vencer la carne. Josué, nos dice el diccionario, que significa Jehová el Salvador o la salvación de Jehová.
El nombre de Jesús también procede de la versión griega del nombre Josué, que es Joshua. Y este nombre es importante porque precisamente Jesús significa la salvación de Jehová. Entonces, para que nosotros podamos tener esta capacidad de poder luchar todos los días contra la carne, es necesario que aceptemos y reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero sobre todo quiero decirle que hay un Jesús, que este hombre que habitó entre nosotros, el mismo Dios, nos vino a redimir de nuestros pecados. Y solo por la redención de nuestros pecados nosotros podemos tener acceso al Padre. Y esto es tan maravilloso si usted llega a comprender esta parte importante para que podamos tener esa comunión y esa relación con Dios. Porque cada vez que usted y yo nos oponemos a los deseos carnales con la ayuda de Yeshua, que es abogado delante del Padre, entonces podemos tener la seguridad que estamos más cerca de permanecer y de ser parte de su reino. Un reino que Él ha preparado para todos aquellos que decidieron apartarse del mal y ser obedientes a sus mandamientos. Y es gracias a Él que hoy tenemos entrada al Padre. Es gracias a Yeshua, a Jesucristo, que hoy podemos levantarnos todos los días con su fuerza, no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Jesús. Porque es en la fuerza de Jesús que todos los días debemos de levantarnos y por las mañanas orar y pedir: Señor, hoy inicio un nuevo día y hoy te pido tus fuerzas. Hoy quiero pedirte que me ayudes con todas mis batallas, con los deseos de mi carne que me llevan a pecar y a ser desagradable hacia ti, y obedecer tus mandamientos. Nuestra carne siempre se va a oponer a obedecer a Dios. Amalek siempre se opuso a obedecer al Eterno y a obedecer a su instrucción. Tanto fue esa rebeldía que quiso destruir a su pueblo. El Señor nos ha prometido a todos nosotros un reino, una tierra, así como al pueblo de Israel le prometió una heredad, y esa era la tierra de Canaán, y allí habitaba Amalek. Esa tierra le fue prometida al pueblo de Israel. Ahora a nosotros se nos ha sido prometido, y a todos aquellos que creen, una vida eterna, y esa vida eterna es la que tenemos que buscar. Recuerde esto: la vida no termina aquí. Cuando nuestra vida física se termina, todavía está la eternidad. Y si usted decide aceptar a Jesús, aceptar al Dios de la Biblia en su corazón y ser obediente a Él, yo le aseguro que el Señor lo va a hacer parte de esa eternidad, en ese reino celestial que hoy conocemos y que también las Escrituras nos prometen y nos revelan. Esa es la invitación a que usted inicialmente pueda considerar a Jesús en su vida y en su lucha de todos los días contra su carne. Piense en un momento en esto: cuando usted esté a punto de darle paso a los deseos de su carne, acuérdese de Jesús. Acuérdese que Él murió por usted, que Él le amó y que Él no esperaba si usted iba a ser agradecido o no con Él. Él solo dio su vida y Él quiere que, vengamos a sus pies, podamos reconocerlo, podamos tener una relación con Él. Él es nuestro amigo más cercano. Es el puente que nos conecta con Dios, con el Eterno, con el Padre, aquel que hizo todas las cosas para que el hombre las disfrutara. Sin duda, Amalek, que es la parte corrupta de nuestro ser, esa carne que sin duda quedó ahora sí que manchada por el pecado, y que es corrupta, y que al final del tiempo, para ser parte del reino, para ser parte de la tierra prometida, va a tener que ser desechada. Usted necesita a Dios, usted necesita a Jesús en su vida, para que entonces pueda comprender de lo que estamos hablando acerca del reino y de la tierra prometida
que Él nos ha dado. Dice el versículo 10 que así que Josué hizo como Moisés le había dicho y peleó contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur, dice, subieron a la cumbre del collado. Cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, y cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Mientras Moisés alzaba su mano, Josué combatía por el pueblo y prevalecía. Aquel Moisés en la cima del monte alzaba su mano, y esto tipifica al Cristo ascendido que intercedió por nosotros en el cielo. Y Josué tipifica al Cristo que con el Espíritu que mora en nosotros combate contra la carne. Amalec fue derrotado por Israel mediante los suministros del maná, y ese maná es Cristo. Solo fíjese en los acontecimientos del Éxodo. Cada vez que Israel tenía una batalla, cada vez que Israel se enfrentaba contra un enemigo, el Señor los libraba con su mano poderosa. Israel no tenía un ejército vasto, ni grande, ni tampoco gran armamento, pero nos damos cuenta que mientras ellos confiaban en el Señor, confiaban en ese Creador, ellos prevalecían. Cada vez que ellos veían a Moisés levantar esa vara, sus ojos se centraban hacia el cielo, miraban hacia el cielo, y entonces su confianza regresaba. Nosotros tenemos que mirar hacia el cielo. Ciertamente las condiciones en las cuales nos encontremos muchas veces nos van a perturbar y nos van a alejar y van a desviar nuestra vista. Pero cada vez que tenemos esta lucha, todos los días en nuestra vida, tenemos que mirar hacia el cielo y pedir: Padre, pido tu ayuda, perdónanos porque somos pecadores. Danos de tu amor, danos de tu misericordia, de tu perdón. Y podemos elevar, ¿por qué no?, esa oración del Padre Nuestro en nuestros corazones y pedir todos los días. Recuerde que cada vez que hacemos ese acto de comunión con el Señor, estamos reconociéndole a Él como soberano y como dueño de todas las cosas. Es importante que el día de hoy usted pueda tomar una decisión, pueda tomar un cambio. Tal vez no sea su hábito considerar que usted tiene una lucha todos los días con su carne, que tiene una lucha con esos deseos que el mismo cuerpo nos pide, que esta misma carne corrupta nos pide, pero que muchas veces eso que nos pide nuestra carne va en contra de lo que Dios ha establecido. Le motivo, y también, si usted me lo permite, le hago este consejo, que usted considere todos los días en su vida a Dios, que eleve una oración y que le pida las fuerzas al Señor por medio de su Hijo Jesucristo para que pelee esa batalla por usted, y que no se dé por vencido. Siga peleando, siga luchando, sea valiente, sujétese de la mano del Señor, porque solo con Él podremos vencer todos los días. No vamos a permitir que el mundo, no vamos a permitir que la carne nos gobierne y que regresemos a un hábito o continuemos en un hábito de vida en el pecado. El pecado no es algo que le agrade a Dios, no es algo con lo que Dios estaba de acuerdo. Y déjeme decirle, no estaba en los planes de Dios el pecado. Así que el Señor hoy nos está llamando a que podamos tener esa relación con Él. Yo quiero invitarlo a usted en este momento, si no ha aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador, a que haga esta oración conmigo. O allí en su lugar cierra sus ojos, o en su mente ore conmigo y acepte a Jesús como Señor y como Salvador de su vida, y empieza a pelear todas las mañanas, todos los días al lado de Jesús, ya no solo, sino con el Señor a su lado. Hagamos esta oración. Padre, tú que estás en los cielos, tú que existes, que estás sobre todas las cosas, hoy yo reconozco
que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo para librarnos y para perdonarnos de todos nuestros pecados. Hoy decido aceptar a ese Mesías, a ese ungido, para que fortalezca mi vida y para que también me guíe en el camino a la eternidad. Que también tú puedas tener escrito mi nombre en ese libro, de los cuales seremos partícipes de ese lugar tan especial que tú has prometido. Reconozco que soy un pecador, reconozco que soy imperfecto y que necesito tu perdón. Perdóname y tómame en tus brazos y guíame para que pueda estar en comunión y en relación contigo. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Y también, Señor, no te olvides de poner tu Espíritu Santo en mi vida para que me guíe y para que me enseñe todas esas cosas que tú has demandado, que tú has dejado, Señor. Gracias por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús, nuestro Mesías. Amén. A partir de este momento, usted está con el Señor habita en su corazón y va a tener las fuerzas y la capacidad para vencer a esa carne, a ese enemigo que es Amalek, y que todos los días tendrá que usted levantarse y recordar una cosa, que está el Señor con usted y que no lo va a abandonar. El mismo Jesús dijo, al cual usted acaba de aceptar, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de todas las cosas. Él nos acompañará. Y es por eso que yo le comentaba al inicio de esta predicación, de este momento especial, que la Biblia es un libro de esperanza, es un libro de amor, es una guía que nos instruye y que nos lleva cada vez a esa relación y a esa intimidad con el Creador. Les invito a que puedan encontrar más predicaciones como estas en www.veracidadchannel.com y que allí puedan nutrirse de la palabra y que puedan también recibir aliento a sus corazones. También te recuerdo que puedes visitarnos en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter podrás encontrarnos como Veracidad C. Y si tienes un smartphone, pues bueno, descarga la aplicación de Veracidad Channel y lleva la palabra de Dios todos los días en tu teléfono y compártela, por supuesto, con tus amigos y con aquellos que quieras que conozcan al Eterno, al Creador, y que conozcan a Yeshua, nuestro Mesías. Muchas gracias por acompañarnos. Deseamos que el Eterno los bendiga, los cuide y los proteja. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.